sus intervenciones. Lo que hemos escuchado esta tarde de ustedes con la Red Universitaria de Aprendizaje, las colecciones universitarias digitales, pues nos lleva mucho a reflexionar sobre este hashtag, este eslogan de vocación por lo nuevo. Creo que tenemos con el doctor Bracho, con la doctora Tila Pérez, pues dos universitarios que han sido promotores, provocadores. Por ahí decía en el portal que nos mostró Joaquín, acceso a curadores. Y finalmente es lo que han sido, curadores de colecciones universitarias, curadores de objetos de aprendizaje. Y bueno, ya conocimos a Joaquín y parte del equipo en las fotos, pero también está el doctor Guillermo Rodríguez y todo el equipo, Rebeca Valenzuela y varios compañeros aquí que han hecho esa curaduría en la Red Universitaria de Aprendizaje. Si nos han empujado, porque además ustedes desde sus trincheras también, porque parece que en el Olimpo no hay trincheras y sí las hay, ¿verdad? En esas trincheras donde ustedes han estado empujando por mapear a partir del plan de estudios lo que hace falta, por tener un orden en cómo se hace pues toda esta sistematización a partir de eso que está en el cajón del investigador y cómo llega al entorno digital. ¿Qué seguiría? ¿Qué nos podrían decir ustedes para que verdaderamente esto llegue al aula, llegue al alumno, llegue al móvil del alumno como una consulta constante para poder enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué nos dirían ustedes que tanto han empujado estos años? ¿A dónde más nos quieren empujar como universidad? ¿Quién empieza? ¿A mí por qué? Los dos, por favor. Queremos escucharlos a los dos antes de las intervenciones. A ver, hablando de la RUA. La RUA es un proyecto que si realmente funciona, que yo espero que sí, es interminable. La idea es que siempre se vaya mejorando. Que sea una herramienta para facilitar incluso el cambio de planes de estudio, la mejora en los planes de estudio. Y ahora estamos haciendo también algo que todavía es muy temprano para enseñarlo, porque me gusta enseñar las cosas cuando ya están hechas, pero estamos haciendo una aplicación que se podrá descargar por los alumnos y por los maestros para ayudarlos en el quehacer de la enseñanza y el aprendizaje. Y la RUA va a formar parte de eso, porque se va a hacer una RUA más inteligente, más personalizada, y la idea, y eso es algo que hemos trabajado con la CODEIC y con la COAED, yo estoy muy orgulloso de tener esta relación con la COED y la COEDIC, porque nos permite trabajar juntos en ideas y problemas que tenemos diferentes. Entonces, la DGTIC está un poquito como para proveer las soluciones tecnológicas, pero ya el aprovechamiento de eso nos rebasa. Tenemos que empezar a pasarlo hacia las escuelas, hacia la comunidad. Y esta aplicación nos va a permitir tener información de lo que sucede, de parte de lo que sucede en el aula. Porque en una cierta visión un poco negra que tengo yo de repente, les puedo decir que lo que pasa en el salón de clases es que entran un grupo de estudiantes, entra un maestro y salen una lista de calificaciones. Pero ¿por qué salieron esas calificaciones? No tenemos la menor idea. Cuando no hay un examen departamental, que no lo hay en muchos casos. Y aun que supiéramos a través del examen departamental, no tenemos mucho que hacer. ¿Sí? Si tenemos una visión, información, datos
sobre lo que está pasando en el salón de clase alrededor de qué ejercicios pudieron resolver los alumnos en tal y tal materia, y los vamos siguiendo, podemos saber, por ejemplo, con qué probabilidad un alumno va a desertar, o saber qué objeto de aprendizaje sería bueno recomendarle para que lo viera. O saber, por ejemplo, cosas como, les voy a poner un caso, ¿qué pasa? Pero no nadie se da cuenta. Un maestro de matemáticas en primer año de bachillerato en el CCH, pues todos sus alumnos pasaron muy bien con 10 y 9. 10 y 9. Pero luego al siguiente año les va mal, ¿no? Empiezan a reprobar y unos sacan 6 y ahí van, ¿no? Nadie se da cuenta. Son datos que no se analizan. Y obviamente quiere decir algo importante. Todos ustedes deben tener ya ahorita una hipótesis de qué es lo que pasó. ¿Cómo qué crees que pasó? Les regalaron las calificaciones al centro. Y esa es una consecuencia de lo que pasa. Pero si no le damos seguimiento a eso, no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y la idea es darnos cuenta de lo que está pasando adentro del salón de clase, en el día con día. ¿Para qué? Para ayudar al estudiante y al maestro a tener una experiencia más rica y más fructífera en cuanto a su aprendizaje. Muchas gracias. Hacia allá vamos. Gracias. Tila, antes de que intervenga, ¿quién va a hacer la primera pregunta para que vayamos avanzando en hacerle llegar el micrófono? ¿Quién dijo? Yo voy primero, por favor, acá. Pero vamos en lo que le hacemos llegar el micrófono, doctor. No necesariamente una pregunta, si me permiten hacer un comentario. Sí. Podemos esperar primero a la intervención de la doctora y luego su comentario. Sí, gracias. Adelante, doctora. Bueno, pues, ¿qué es lo que sigue con el portal de datos abiertos? Lo que ustedes acaban de ver es la puntitita del... ¿No se oye? La puntita del iceberg, ¿sí? Gracias. Es la puntita del iceberg. Estamos hablando de aproximadamente 30 colecciones de 10 entidades universitarias y una dependencia, ¿sí? ¿Cuántas puede haber? Bueno, yo misma me estoy haciendo la pregunta que no me gusta que me hagan, porque no sabemos cuántas colecciones puede haber, pero están en el orden de las miles de colecciones, ¿sí? Entonces, esto es obviamente, claramente un proyecto permanente e inacabable, ¿sí? Y bueno, esto es algo hermoso de nuestra universidad, porque proyectos de este tipo permanentes, pues casi es uno de los pocos lugares en nuestro país donde se puedan llevar a cabo. Entonces, habrá que ir integrando cada vez más colecciones, por un lado. Pero por otro lado, hacer del conocimiento tanto de los profesores como de los estudiantes que existe este portal, ¿sí? Y este conocimiento tiene que ir emparejado con el desarrollo de programas educativos que mejoren la capacidad de conocimiento y manejo de los datos, porque este es un campo nuevo, o sea, cómo se descargan los datos, cómo se integran de una base de datos con otra base de datos, con mapas, imagínense ustedes que en un futuro pudiéramos saber de una planta, o sea, de qué especie es, dónde se distribuye, cómo la usan sus comunidades, qué metabolitos secundarios tiene. Entonces, es lo que se ve a futuro, es una herramienta poderosísima para hacer la investigación transdisciplinaria, que en las dos ponencias
que, que tuvimos en la primera sesión, pues ese fue el común denominador. El trabajo, la innovación tiene que ver con trabajo, en la actualidad tiene que ver con trabajo transdisciplinario que rompa las barreras entre las disciplinas. Y quisiera nada más agregar, porque este es un punto que cada que presentamos el portal nos gusta enfatizar, ¿quiénes tienen los créditos de esa información? Las entidades académicas que los custodian, los académicos que curan los datos, ¿sí? Y si se dieron cuenta, en la ficha está el logo de la entidad. Y hay toda otra línea de trabajo que tiene que ver con interoperatividad, pero ahí el fuerte para esa respuesta es Joaquín. Muchas gracias. Sí. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues ante todo agradecer al doctor Bracho, a la doctora Pérez y a su colaborador las presentaciones que hemos escuchado. Realmente es algo nos abre perspectivas muy ricas para seguir incursionando, intentar caminar hacia la innovación educativa, ¿verdad? Que es el tema del encuentro. Me pareció muy rica las exposiciones, me parece que tocaron puntos fundamentales que nos van a enriquecer a quienes estamos más relacionados hacia la docencia y que tiene que ver, por un lado, en esta posibilidad tan rica que expresa Felipe, ¿verdad?, de generar a través de este tipo de objetos de aprendizaje también emociones. Esa es una de las condiciones más ricas que tenemos que seguir explorando, porque la innovación no es nada más tecnología, es un recurso riquísimo, como aquí nos lo han mostrado, pero que atiende otras dimensiones, y esas otras dimensiones son las que realmente van a impactar en construir una educación innovadora, nueva y cada vez más rica. A mí me gustó mucho la forma de exposición de Felipe, me parece que es inspiradora para los docentes, ¿verdad?, poder transmitir con emoción el sentido que tiene una herramienta como esta, y me parece que eso es lo que también los profesores tenemos que transmitir a nuestros alumnos. Es decir, la información es riquísima y ahí está, pero no es suficiente. Con solo información no vamos solamente a avanzar, sino con esa otra capacidad que tenga el docente de motivar, de interiorizar a sus alumnos de la riqueza en diversos planos que le ofrece esa herramienta, ¿verdad? Porque no es nada más tenerla ahí. A lo mejor si no hubiera escuchado a Felipe, otra persona me hubiera dicho qué interesante, etcétera, muchas cosas, pero sin emoción, sin ver esa otra componente que me parece que él destacó y que nos hizo vibrar y sentir ese otro potencial que nos da la RUA, ¿no? Ese es un aspecto muy importante. Igualmente, este otro aspecto que él señaló, me parece que un gran reto que tenemos es saber qué pasa en el aula. Y no por motivos de vigilancia, supervisión y mucho menos punitivos, ¿verdad? Pero tenemos que avanzar hacia romper esa fragmentación y aislamiento del trabajo individualizado, del que no se sabe qué pasa y que no se puede enriquecer y que no se puede compartir. Entonces me parece que esta posibilidad que también señaló de acercarnos, ¿verdad?, a conocer más qué pasa, es el camino en el que tenemos que seguir andando, es decir, hacer un trabajo más colegiado, un trabajo más institucional, comunitario y colegiado. Y me parece que esa dimensión que ofrece es algo muy, muy valioso. Y las otras componentes que nos ofrecen también nuestros otros colegas, y ya brevemente para no abusar, incorpora otras dimensiones fundamentales, que es el poder vincular la investigación con la docencia. Eso es de una gran riqueza y creo que estas posibilidades que ustedes aquí nos brindan nos abren esa perspectiva de que a través de estas herramientas podemos caminar en esa dirección. Y yo cerraría diciendo que realmente si aspiramos a una docencia innovadora, no puede hacerse si no se vincula a la investigación. Es decir, la docencia
innovadora no va a surgir por inspiración de un momento, ¿verdad? Ni mucho menos por la acumulación de la experiencia, sino por tener la posibilidad de estar conectando acerca de qué se está investigando sobre estos procesos en la actualidad. Así que, bueno, muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Bien, pues es el doctor Jesús Salinas, director general del CCH, y pues como dice él, es la visión del docente de ver esta riqueza de contenidos que se pueden utilizar gracias a las tecnologías. También algo que sería importante compartir para sentirnos también orgullosos, así como dice Tila, esto solo se puede hacer en la UNAM muchas veces, este tipo de colecciones de riquezas de contenidos digitales que nos hacen vibrar, que nos generan esa emoción, pues también se dan en el marco de que desde hace muchos años la UNAM tiene un compromiso con el acceso abierto, con no ser celosa de lo que tiene el privilegio de resguardar, de ir más allá y no quedarnos contentos con que tenemos la Hemeroteca Nacional y tenemos un bello edificio que la resguarda, sino que queremos compartirla y lograr que los mexicanos y quienes hablan español y quienes estén interesados en el contenido en cualquier parte del mundo lo puedan consultar desde su computadora. Y se han dado diferentes pasos para ello, pero en 2015 también la UNAM emitió una política de acceso abierto que también posibilitó en gran medida pues, todo el marco legal de las colecciones universitarias digitales, pero que además pues, somos la tercera universidad en México que cuenta con una política de acceso abierto. Tenemos mucho camino andado, mucha plataforma tecnológica, legal, de visión, de estrategia, que hace posible todo esto. También si nos pudiera compartir, presentarse, por favor. Sí, otra vez Leticia de Anda, del CCH y de la Inés. Perdón por mi insistencia en preguntar, pero trabajo el tema de innovación. Me parece de verdad que la universidad es grandiosa, estas dos son experiencias increíbles, ¿no? Pero desde mi perspectiva requieren ser mejor conocidas para ser usadas. Ha habido importantes proyectos en la UNAM, innovadores, que quedan ahí y se pierden con el tiempo. Comentaba hace un momento con el doctor Bracho la forma de hacer que lleguen en este caso, el caso de la RUA, los objetos de aprendizaje que lleguen a los docentes y no es fácil. No sé si tienen contador de personas que están usando estos recursos, sería importante conocerlo. Y un poquito antes de que estoy aprovechando para hacer un comentario, revisé la UNAM, que me llega por Facebook, increíble, pero tenemos que reconocer que esta red social nos permite estar en contacto no solamente con las personas, sino con el conocimiento. Tiene 1.460.000 personas que están suscritas a esta página de la UNAM y ya me llegó que si el alumno ganó este concurso, que si hay esta actividad. Me parecería fundamental que pudieran ligarse estos recursos a estas páginas sociales para que sean conocidas de los profesores, porque no estoy muy segura de que sean usadas. Yo he preguntado y sí, el profesor que hace un objeto lo publica, ya tengo mi constancia, pero otro no sé si lo usa, si compartió, que también es llamado una buena práctica educativa. ¿Qué hice que me funcionó bien para que otro lo pueda apropiar y lo pueda compartir? Gracias, Leticia. ¿Quieren comentar algo? Guillermo. ¿Sí? ¿Sí? Ok, adelante. Hola, mi nombre es Diego Latorre, soy de Diseño Industrial y primero quiero agradecerles por sus presentaciones muy chidas las dos y pensando un poco acerca de estas dos plataformas, de lo que se parecen y lo que, digamos, por qué son dos y no es una sola. Creo, al menos como yo lo entiendo ahorita, la RUA es más es una plataforma viva que más enfocada hacia los alumnos, y no por decir que Datos Abiertos no esté viva, sino es más bien una cuestión más histórica, ¿no? Un poco más de lo que se ha hecho. Y hacia allá va mi pregunta, o sea, sobre todo viendo que son dos plataformas incipientes que todavía, bueno, digamos que su utilidad va a estar determinada en función de la cantidad y de la calidad de la información que tienen. Me gustaría preguntarles cómo están integrando pues, digamos, estos valores del mundo digital que nos permiten hipervínculos de información en tiempo real, edición distribuida, comunicación en dos direcciones, sistemas autoorganizativos.
porque hasta donde yo los veo siguen siendo un poco rígidos y creo que parte fundamental del éxito de estas plataformas es que sean flexibles, sobre todo tomando en cuenta que la educación y que la innovación educativa tiene que ser, pues tiene que estar viendo hacia el frente, y creo yo que pues uno de los tal vez problemas que puede llegar a tener, al igual que los planes de estudio, es que son muy rígidos. Entonces, ¿cómo podemos anteponernos a esto, utilizando las mismas virtudes del mundo digital? Sí. Bueno, se escucha, ¿verdad? En el caso de la plataforma de datos abiertos, hay una cuestión ahí muy importante, que son datos que vienen de colecciones y sí requieren un proceso desde que se generan, y todo un proceso de control de calidad, de revisión, y eso pues no puede ser en tiempo real, es decir, no puedes tener, digamos, los sensores que generan datos, tenerlos de inmediato, porque pasan un proceso. En la coordinación hay todo un equipo que se dedica justo a hacer, por ejemplo, estandarización, migrar al mismo estándar, hacer el control de calidad. Entonces, en esa cuestión, pues es complicado, ¿no?, esa parte del tiempo real. La retroalimentación, pues se da a través justo, y tenemos muchos casos en donde estudiantes o maestros que encuentran ejemplares pueden hacer a través del portal preguntas, pero las preguntas van, como es una red de académicos, las que está atrás de las colecciones, se reenvían, ¿no?, a esos académicos. Ha habido muchas correcciones que se hacen, por ejemplo, en la determinación de una especie, que se hacen a través del portal. Otras herramientas que usamos, y trabajamos más la parte, por ejemplo, de la web semántica, ¿no? Gran parte del portal está funcionando, toda la parte de, pues hay toda una parte de linked data, en donde cada registro genera nuevas consultas. Por ejemplo, cuando abres un ejemplar biológico, el nombre de la especie va y busca en otras bases de datos que están en línea, por ejemplo, de Conavio, los nombres comunes, ¿no? La lista que veíamos de nombres comunes, pues proviene de otras entidades, y eso se hace con linked data. La ventaja es que deja de ser estático, sino cada vez que se actualiza una base de datos, tú tienes inmediatamente la actualización en este portal, ¿no? Si se genera una consulta que se puede guardar, cada vez que entres, si hay modificaciones en las colecciones que devuelven los resultados, tú verías de inmediato esas actualizaciones. Y pues toda esta parte pues ha sido trabajar mucho esta cosa, la web semántica, para también poder buscar, por ejemplo, las colecciones científicas usan solo el nombre científico de las especies. Y aquí tenemos, tú puedes poner un nombre común, y a través de otras bases de datos es capaz de encontrar, ¿no?, de ontologías, es capaz de encontrar la información que estás buscando. Sí, yo podría agregar que en la cuestión de la difusión y del uso, tenemos pues muchos retos como universidad. Por ejemplo, Descarga Cultura, aquí están las compañeras, hacen muchas campañas. Descarga Cultura es parte de este ecosistema, ¿no? No son, parecen aislados porque pues es el foro donde presumir cada quien el juguete que ha creado, ¿no? Pero en realidad sí son parte de un ecosistema que tiene la UNAM como plataforma de contenidos que aprovechan la tecnología, y que sí se hace la difusión, pero que también aquí pues tendríamos que reconocer el gran reto de hacer difusión en los jóvenes de hoy día. Nosotros tenemos, por ejemplo, en cuestiones de programas de becas, hacemos toda una difusión en redes sociales institucionales, como las que menciona la maestra, y de pronto te das cuenta que no es ahí donde los alumnos buscan la información. Entonces, el entorno digital nos abre muchas bondades, pero también significa retos distintos en la cuestión de lograr el aprovechamiento, que realmente la herramienta que se propone penetre en el aula. Y sobre todo, que el profesor la haga propia. Mencionaba el doctor Bracho, nosotros estamos poniendo estos proyectos en Internet, pero lo que sigue definitivamente está del lado, como mencionaba el doctor Salinas, pues ya de los profesores, los departamentos académicos, los subsistemas, cómo se incorpora esto como una plataforma, una herramienta que tiene que aprovecharse, ¿no? Sobre todo porque además lo hemos estado hablando de educación a distancia. En educación a distancia, obligadamente, hay una plataforma de trabajo, hay contenidos que se tienen que revisar de acuerdo al programa que cada maestro elabora. Y bueno, aquí estamos con el gran reto de lograr que esto se utilice en el sistema presencial, donde bueno, ahí también está
todavía más marcada la enorme libertad que tiene el profesor por organizar su curso. Entonces aquí es de estos pasos que tenemos que ir resolviendo entre todos, ¿no? Cómo lograr realmente este aprovechamiento del recurso. ¿Quién más quisiera intervenir? Por favor, acá. Arriba le toca. Sí, yo creo que vamos a llegar por acá. Por favor. Gracias. Gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Bravo, del SAGE. Me gustaron mucho las dos exposiciones. Me surgen muchas preguntas, pero nada más quisiera poner una observación y pregunta y duda en cada una de las dos exposiciones. En el caso de la cuestión educativa de Rúa, yo tengo cierto escepticismo en relación a la cuestión tecnológica aplicada a la educación. A veces siento que hay una especie de fetichismo, ¿no? Que en muchos casos decir, tengo la computadora, tengo un sistema y con eso van a aprender mejor, o va a ser un audio, o va a ser un video. Un poco quizá pensando en la experiencia de la enciclomedia o de la secundaria en televisión, ¿no? No, siento que el problema principal, y esa sería mi duda y mi pregunta, creo que no tenía el suficiente, digamos, respaldo en términos pedagógicos, ¿no? Es decir, como que estaba la plataforma y no hubo un acompañamiento, digamos, pedagógico para ver si efectivamente con esas herramientas los alumnos aprendían mejor. En el caso de enciclomedia era un poco difícil porque además fue para un solo año, quinto año, en fin, y además estaba dentro de un proceso político muy complicado, ¿no? En la UNAM creo que tenemos otras circunstancias y se podría, digamos, abordar este problema de una manera más sistemática e institucional. Pero, digamos, es una duda, ¿no? Y escepticismo que tengo que a veces solo el uso de la tecnología se piensa que va a garantizar una mejor educación y como que no hay las herramientas de evaluación, ¿no? Si efectivamente se está usando y entonces probar, en fin. No es un problema simple, no sé cómo se pudiese hacer, pero ese es uno. En el caso de las colecciones, a mí me parece muy interesante. Me parece que una de las cosas que hace más falta en nuestro país en general, pero además en la universidad, es aprovechar toda esta información, ¿no? O colecciones que hay. Ahora acá, digamos, la matriz viene del área de biológicas. Yo, digamos, aunque estoy ahorita trabajando en áreas tecnológicas, yo vengo del área de sociales. Y entonces en el caso, por ejemplo, de las plantas, yo me pregunto, la propia universidad tiene bajo su custodia los datos de una investigación que hizo el Instituto Nacional Indigenista, que es la Enciclopedia de la Medicina Tradicional Mexicana. Hay una parte de esta enciclopedia donde vienen 3 tomos sobre flora medicinal. Por ejemplo, sería muy útil cruzarlas. Ahora, ahí viene este problema y es un poco mi duda. La parte de cruzar la información, de integrarla, es un problema creo que muy complejo, ¿no? Que tampoco estoy muy seguro que solo con el uso de la plataforma pueda resolverse. Por ejemplo, se puso el ejemplo de moluscos. Bueno, ¿qué pasa si una gente que viene del área de sociales dice, bueno, yo quisiera saber cómo puedo cruzar esta información de moluscos con los movimientos en las cooperativas pesqueras de México y dónde se cruzan? No sé si sea tan sencillo hacerlo. Y como esto pueden salir muchos ejemplos. Creo que es un problema que además está un poco enmascarado en el uso, por ejemplo, actual con Google o con todos estos buscadores, donde uno supone que con búsquedas de acervos muy grandes, automáticamente va a salir la información que uno requiere. Y yo creo que ahí hace falta mucho un trabajo de conceptualización y de integración de la información que va mucho más allá de las plataformas. Evidentemente que las plataformas tienen que ser así, o quizá todavía mejores, pero sí hace falta, y no sé qué tanto se esté avanzando, ¿no? Pues son mis preocupaciones, en este trabajo conceptual para poder integrar, digamos, cuando son muy cercanas el área, puede ser que sea relativamente sencillo, pero ¿qué pasa si pensamos lo social con lo biológico, ¿no? En fin, es muy amplio el tema y perdón por Gracias. Gracias. ¿Quién se empieza? A ver, lo de enciclomedia me llega muy duro. Yo soy el culpable. Pero te quiero decir que los estudios que se hicieron
ciclomedia, los serios, todos destacan que los alumnos aprendían mejor cuando se usaba. Si no se usaba, no funcionaba, como el shampoo, ¿no? Y te puedo dar 2 datos que para mí son muy importantes. Primero, alrededor de lo que dijiste, de que no se capacitó bien a los maestros. Eso puede ser cierto, en parte. Pero el problema en ciclomedia es que se hizo un esfuerzo durante 2 años. En esos 2 años se equiparon más de 160,000, casi 180,000 aulas. Y era muy difícil la capacitación al mismo tiempo que estabas poniendo las aulas, porque no vas a capacitar sobre una computadora que no existe. Pero a pesar de eso, cuando se hizo la primera encuesta, ni siquiera fue un censo. Ya teníamos alrededor de 50,000 aulas. Se les preguntó a los maestros una pregunta de varias opciones y la primera opción era no me gusta y la última opción era me gusta y va a cambiar mi manera de dar la clase. El 96.6% de los maestros respondió a la última opción. Me gusta y me va a ayudar a dar mi clase. Pero menos del 50% de los maestros había usado alguna vez una computadora. Era tan fácil de usar, precisamente porque estaba basada en los libros de texto, que no se necesitaba una gran capacitación para que los alumnos pudieran tener experiencias como las que acabamos de tener ahorita, porque les poníamos música, les poníamos películas, les poníamos muchísimas cosas alrededor de cada uno de los temas. Y voy a relatar una experiencia que ya muchas veces la cuento, pero creo que es importante. Alrededor de lo que la tecnología puede hacer y que es imposible hacer sin la tecnología alrededor de la educación. Porque, como dijo el doctor Cervantes en la plática que tuvimos al principio, hay que hacer que la tecnología haga cosas que necesitamos y que serían imposibles hacer sin ella, ¿no? Y eso hay que hacerlo para la educación también. El ejemplo es este. Hicimos una muestra estadísticamente significativa cuando ya teníamos alrededor de 100,000 aulas equipadas. Y podíamos hacer una muestra estadísticamente significativa porque se le dio prioridad a las aulas que se podían equipar en zonas indígenas, en zonas rurales. Tomamos a esos maestros con la única salvedad de que no supieran hablar inglés. Nunca tuvimos que quitar a nadie de la muestra porque ninguno de los maestros sabía hablar inglés. Les dimos una capacitación de 3 horas. Los mandamos de regreso a sus aulas y todo el ejercicio lo hicimos acompañados del anglo mexicano. Cada mes les mandábamos un examen a los alumnos y todos los maestros nos regresaban los exámenes calificados y hechos por el anglo mexicano, que también los calificaba. Al final de cuentas, el resultado fue que los alumnos llegaban casi a 8 de promedio. Y si hubieran llevado los 2 años del curso para los cuales se hicieron, los alumnos hubieran llegado casi a la calificación promedio de los maestros de secundaria. En ese entonces, el inglés era obligatorio en secundaria, pero no en primaria. ¿Okay? O sea, los maestros sin saber hablar inglés, podían dar clase de inglés a un nivel superior en promedio a lo que daba un buen maestro. Pero además escuchaban un inglés que no era un inglés chapurreado de tercera generación, era inglés de gente nativa del inglés. Entonces aprendían a escuchar mejor y a hablar mejor. Ese resultado lo tiraron a la basura junto con todo el proyecto.
por una razón: corrupción. Quien siguió en la Subsecretaría de Educación Pública cuando entró Calderón, después de Fox, fue el yerno del Bester Gordillo. Y lo que él quería era hacer dinero. Perdón que se los diga así, pero eso fue la verdad. Y por eso hicieron toda una campaña de mentiras alrededor del proyecto. Y nunca dijeron la verdad y el éxito que había tenido. Y nunca hicieron lo mínimo que podían haber hecho, que era, por ejemplo, poner el inglés, con lo que se necesitaría, se hubiera necesitado para pagar a los maestros de inglés que se requerirían para dar clases en las 168,000 aulas que había. Con ese dinero se pagaba Enciclomedia por sí mismo. Y fue una experiencia única en el mundo. Nos sacamos el primer premio de la UNESCO. Y terminó en puras mentiras, amenazas. Hicieron 150 o 60 auditorías y no encontraron nada más que a un pobre contador que le quitaron 3 días de trabajo. En ese país vivimos. Sobre la otra pregunta. La otra pregunta. Sí, gracias. Perdón, me eché mucho rollo, pero me llegó al corazón. Sí. Profesor, su comentario es exactamente lo que sigue, ¿sí? Lo que sigue, sí se puede, pero hay que desarrollar los estándares, ¿verdad?, que permitan la comunicación entre los 12 tipos de bases de datos. Y en la coordinación tenemos un coordinador técnico que es el biólogo Jiménez, y él tiene a cargo 3 áreas. Una es de informática y estadística, que es la que se encarga de todos estos, generar todos estos estándares y procedimientos. La de desarrollo tecnológico, que es la que tiene que ver con el desarrollo de la plataforma, y la de inventario y comunicación, que es la que tiene el contacto directo con las entidades, ¿sí? Entonces, esas bases de datos que usted dice de pesquerías, población, todo eso, pues son valiosísimas, esperemos pronto tenerlas. Y aquí también nos enfrentamos a otro, pues no quisiera llamarle problema, porque es una actitud humana natural, ¿no? Es que a veces los académicos pues no quieren dar esa información para que esté en formato abierto, porque es producto de muchos años de trabajo de ellos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que precisamente cuando ven el portal ha tenido el efecto de que quieren que sus datos estén allí. O sea, entonces, estamos muy optimistas que sí vamos a obtener esta información. No sé si tú quieras agregar más de esto. Pues miren, yo sé que tendremos horas interminables ante los contenidos digitales de la UNAM. Tú me dices, ¿sí? Pero nuestra conversación ha tenido ya que llegar a su fin. Me gustaría que levantaran la mano quién va a hacer algo con lo que acaba de escuchar en estas 2 horas, que lo va a incorporar a sus clases, que se va a poner a navegar. Por favor, levanten la mano, realmente vayámonos, motivemos a estos 2 grandes innovadores de los contenidos en las tecnologías de la UNAM para que vean que sí sirve venir, echarse el rollo y ser entusiastas y contagiarnos, como alguien mencionó, de lo que ellos han venido realizando. Pues de verdad ha sido un honor moderar esta mesa. Le agradezco al biólogo Joaquín Jiménez, a la doctora Tila María Pérez, al doctor Felipe Bracho y a todos ustedes el que nos hayamos regalado este tiempo para estar más orgullosos de la manera como la UNAM vincula la tecnología y los contenidos, con todos sus asegúnes, con todas sus áreas de oportunidad, pero seguros de que entre todos lo haremos mejor cada vez. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.